Vamos a ver que la CEPAL propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses a toda la población que se encuentra en situación de pobreza en 2020. Y ahí estamos hablando de 215 millones de personas, el 34.7% de la población. Y la visión estratégica, a más largo plazo, por supuesto, es crear, generar, garantizar un ingreso básico universal, que sea una garantía, un ingreso básico para toda la gente, para que tenga la libertad de dedicarse a labores productivas, a acciones de trabajo, pero no con la presión de la sobrevivencia. Y por supuesto una protección universal de la salud, o sea, una protección social universal, perdón, que incluya la salud, las pensiones, el seguro de desempleo, fundamentalmente. Y tercero, tenemos que ir hacia un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social. Bueno, y volviendo a nuestra propuesta central, ¿qué es lo que la CEPAL finalmente propone? Después de mirar este panorama que no es alentador y que va a requerir de mucho, yo diría, de mucho esfuerzo, nosotros lo que proponemos es pensar seriamente en el ingreso básico, en la protección social universal y en los estados de bienestar. Los gobiernos deben garantizar transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Esta es la salida, porque no hay actividad económica. Entonces necesitamos que 5 grupos de la población, ¿verdad?, que nosotros vemos que van a sufrir y que por lo tanto hemos hecho algunas alternativas y algunas proyecciones de cuánto se podría lograr si pudiéramos garantizarle a toda la población una garantía universal. Si lo hiciéramos para toda la población en situación de pobreza, si lo hiciéramos a todos los trabajadores informales de 18 a 64 años, si lo hiciéramos para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 y si se lo diéramos a las personas de mayores de 65 años. Son estos 5 escenarios, vamos a decir así, de cuánto se tendría que dar para que realmente hubiera estas garantías de transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas de este grupo. Y ahí estamos hablando de un monto mensual de transferencias per cápita de una línea de extrema pobreza, $67 de 2010, que equivalía o que es equivalente al costo de adquirir una canasta básica de alimentos. O bien una línea de pobreza, que son $143 de 2010, que permite además cubrir otras necesidades. Y aquí, bueno, nos está considerando, por supuesto, el costo de gestionar las transferencias, y entonces hemos hecho estos escenarios de una línea de pobreza extrema, una línea de pobreza en 5 grupos y la duración de 3, 6 meses o 12. Y eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, sí, el costo de las transferencias monetarias obviamente va a variar de acuerdo a estos grupos que hemos presentado, que son 5, y ahí veríamos cuánto costarían las transferencias monetarias equivalentes a una línea de pobreza para enfrentar el impacto de la pandemia. La verdad es que pensamos que es una línea de pobreza la que debemos explorar, porque miren, una línea de pobreza son $143 del 2010, o sea, PPP, y $67, la verdad que es sumamente bajo. Entonces nos fuimos más a una línea de pobreza, que esa es nuestra propuesta. Si pudiéramos cubrir de manera universal al 100% de la población, en 3 meses eso costaría 4.9% del PIB. Ahora, si lo hiciéramos por 6 meses, costaría 9,8% del PIB. Ahora, si nos vamos yo diría al corazón de lo que está diciendo la CEPAL el día de hoy, es garanticemos por lo menos a las personas en situación de pobreza, ¿verdad? O sea, las que dijimos, 215 millones de personas, garanticemos a ese grupo que es 34.6% de la población. Y eso costaría 1.7% del PIB por 3 meses y 3.4% del PIB por 6 meses. A eso le estamos llamando nosotros ingreso básico de emergencia. Ese es para nosotros verdaderamente lo que recomendamos que los países hagan en este momento.
ya sea, ojalá y se pudiera por 6 meses, ¿verdad? Y obviamente si se puede por más tiempo, mucho mejor, pero sabemos que esta pandemia va a durar, va a ser larga y por lo tanto, por eso hicimos este cálculo de 3.4% del PIB. Obviamente, si nos vamos a los niños, niñas y adolescentes, bueno, también podría ser 1,4 por 3 meses, 2,8 por 6 meses, los informales 1 y 2, personas mayores de 65, 0,4 y 0,9% del PIB. Pero la verdad es que nosotros sugerimos, proponemos que sea el ingreso de emergencia en donde concentremos los esfuerzos. Entonces, este monto, ¿verdad?, que la CEPAL propone, pues miren ustedes, la CEPAL entonces dice, hagamos una transferencia por un monto igual a la línea de pobreza durante 6 meses. Y aquí viene el cuadro que nosotros estamos aquí señalando, digamos, nos dice que ya estábamos presupuestando, ya lo habíamos dicho, un 0,6% del PIB, eso es lo que normalmente gastan los gobiernos para cubrir para las transferencias que hoy día o que antes de la pandemia se hacían. 0,7 es lo que están invirtiendo los gobiernos ahora en estas medidas de emergencia. Entonces, lo que restaría para realmente completar el ingreso de emergencia es 2,1% del PIB. Entonces, esto nos ayudaría a abarcar a todas las personas en situación de pobreza, que eso es lo que nosotros creemos que debe hacerse. ¿Por qué creemos que sí hay espacio para hacer esto en la región? Porque muchos dirán, sí, ¿y quién lo va a pagar? Bueno, por lo pronto ya podríamos echarle la mano a la evasión y a la elusión fiscal, que a esta región le está costando 6,3% del PIB. Ese es un espacio inmediato, ese es un espacio que debemos ocupar cuanto antes, y el de la renuncia tributaria. Aquí solo estamos presentando la evasión fiscal, que sube, que significa 6,3% del PIB regional. ¿Y esto qué significa? Fíjense, es la mitad del gasto social del gobierno central. El gobierno central gasta en gasto social 11,2% del PIB. Eso es lo que gastan, 11,4 por ahí. Entonces, esta es la mitad del gasto social. 3 veces el gasto requerido para cubrir por 6 meses. Dijimos, ¿no?, que costaba 2,1. Bueno, pues multiplíquenlo. 3 veces el gasto que requeriríamos para cubrir justamente ese ingreso básico de emergencia del que estamos hablando. Nosotros podríamos sacar de aquí, de la evasión fiscal. Y por supuesto que es más elevado que el gasto promedio que el gobierno central invierte en educación. El gobierno central está invirtiendo 4% en educación y 2,2% en salud. Entonces, lo que estamos proponiendo, sin duda, sé que es muy profundo, es muy importante. Claro que a nosotros más nos gustaría irnos por un ingreso básico universal, pero sabemos que a eso nos tenemos que ir aproximando poco a poco. Entonces, ¿cómo articular medidas de protección social en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Para qué? A la final, para fortalecer el estado de bienestar, que finalmente eso es lo que falló en esta región. Y entonces, sin duda, medidas de protección social de corto plazo, claro, para atender la emergencia. 2 desafíos operacionales que los hay que enfrentarnos a la bancarización de la población, a completar los registros sociales, porque muchos trabajadores informales no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, necesitamos actualizarlo, interconectar. Medidas de mediano plazo para garantizar el ejercicio de los derechos de toda la gente, y eso es a lo que le llamamos estado de bienestar, la provisión de un sistema universal de protección social, incluido un sistema de cuidado. Eso es lo que, por ejemplo, en Europa ha hecho que el impacto sea menor en algunos lugares, porque tienen justamente estado de bienestar. Y la implementación gradual, obviamente, de mecanismos innovadores de financiamiento. Y todo esto, ¿verdad?, la búsqueda final es lograr justamente una protección social universal en línea con la Agenda 2030, con las recomendaciones que ha hecho la OIT de los pisos básicos, los pisos de protección social y la Agenda de Desarrollo Social Inclusivo que nosotros en la CEPAL promovemos. Entonces, el objetivo estratégico de largo plazo es el ingreso básico universal. Eso es liberador. Eso es lo que es importante en nuestra región.
incluir a estratos de la población muy vulnerables a caer en la pobreza, sin lugar a dudas, pero avanzar gradualmente hacia un ingreso básico universal en un periodo definido y, por cierto, de acuerdo a la situación de cada país. Se ha hecho un cálculo de la propuesta de ingreso básico universal en México y ahí se habla de que la transferencia de una línea de bienestar mínimo que equivale a la canasta alimentaria de zonas urbanas, estamos hablando de $73 mensuales, ¿verdad? Es un desembolso equivalente obviamente a 10,3% del PIB. Entonces, gradual, sí, pero yo creo que es muy importante lograrlo. Aquí se han evaluado la transferencia de una línea de bienestar mínimo, transferencia equivalente a la canasta alimentaria y no alimentaria, la transferencia de un salario mínimo, ¿verdad? Y la implementación gradual y en el largo plazo. Lógicamente hay debilidades estructurales que son las que hoy día se ponen de manifiesto y por eso creo que la opción de ir construyendo un ingreso básico por lo pronto de emergencia, que ya México lo está haciendo de alguna manera, y cómo ir avanzando hacia un ingreso básico ciudadano, universal, creo que es el camino. Definitivamente hay muchas lecciones en esta pandemia, nadie sabe muy bien qué va a pasar, pero sí creo que estamos en una encrucijada civilizatoria en toda la región, en donde tenemos que movernos hacia mayor solidaridad, mayor inclusión social, mayor sostenibilidad ambiental. México tiene todas las características, tiene un mercado interno, tiene todas las capacidades para salir adelante de esta crisis, además tiene